Acá está, ahora sí. Uno de sus compañeros decía si podíamos realizar el ejercicio 9 y 10 de la práctica. Entonces acá, ¿qué dice? Empecemos por el 9, que creo que es, yo creo que va como por nivel, ¿no? Entonces este creo que sería un poquito menos difícil. Se desea tener una aplicación que permita registrar las solicitudes de una tienda que solo atiende a clientes vía correo electrónico. Los pedidos que llegan deben tener un cliente, dirección, zona y una lista de objetos que se pide. Cada objeto debería tener un peso que defina su posibilidad de atención, y en base a la suma de los pesos de los objetos de los pedidos se define el orden de atención de estos pedidos. Ok, entonces como ven ahí, sí se puede. Perfecto, Marco Antonio, gracias por avisar. Entonces, ahí ya que tienen todas las estructuras, pues ya las puedan utilizar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué decían por acá? Se puede, por 2. Perfecto. Muchas gracias, Lisbeth. Ok, entonces teníamos acá que decían que de acuerdo a los pesos de los objetos se debe definir el orden de atención de estos pedidos. Los pedidos que pesan más, que pesan 100 puntos y jamás pesan más de 100 puntos, y lo mínimo que pesan es 10 puntos. Las solicitudes se organizan de acuerdo al peso que tiene, del 10 al 19, del 20 al 29 y así sucesivamente hasta del 90 al 99. Cada vez que se atiende el pedido se debe a su vez registrar el pedido de acuerdo a la dirección del cliente. Al finalizar el día, la tienda saca un listado que tiene los pedidos organizados por dirección zona, cosa que al día siguiente su personal de reparto se haga cargo de la entrega de un conjunto de pedidos. Se sabe que el personal de reparto se divide el trabajo por zonas. Ok. Entonces está un poquito denso, hay varias cosas que controlar y bueno, pues las preguntas clásicas, esto ustedes lo van a ver prácticamente en todos los ejercicios, que dice: elige la o las estructuras de datos más adecuada para representar el problema. Describe la estructura de los elementos que viven en esa estructura de datos escogida. Escribe el o los métodos necesarios para poder atender el requerimiento de un cliente y registrarlo para su posterior entrega. Debes cuidar que la estructura que elijas debe ser lo más eficiente posible. Entonces, este punto es el que casi todos descuidan y es porque a veces, y bueno, si se fijan, este es el que más vale, y era el punto en el que pues la mayoría sacaba menos nota, por así decirlo, ¿no? Porque muchos preferían hacer con lista, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hacer todo con lista porque hemos manejado ArrayList desde intro, entonces estamos muy acostumbrados a eso. ¿Qué hay que definir acá? ¿No? ¿Qué es lo que hay que definir acá? Vengo aquí al OneNote. Ya saben, siempre es bueno dar una leída para saber qué es lo que te piden y luego dar una segunda leída para ir anotando a detalle pues cada posible factor que afecte al problema. Entonces aquí lo primero dice: se desea tener una aplicación que permita registrar solicitudes, ¿no? Entonces lo primero que me piden es de alguna forma registrar, dije, ahí está, solicitudes. Ahí está. Perdonen que me salga un poco mal. Es que mi mano está bastante fría y me duele, me duele cuando toco aquí la pantalla, ¿no? La cosa. Y la solicitud de la tienda que solo tiene clientes vía correo electrónico. Ok, esto de aquí me parece a mí que es simplemente ruido. O sea, simplemente es para decorar, para hacerles confundir. Pero bueno. Los pedidos que llegan deben... un momentito. Admitimos. Los pedidos que llegan deben tener un cliente, dirección zona y una lista de objetos. Ok. Entonces, estas solicitudes, que en realidad pues al parecer son pedidos, ¿no? Son pedidos. Tienen ciertos datos. Entonces aquí los anoto, ¿no? Cada pedido que tiene, ¿no? Llavecitas. Tiene, dice, un cliente,
¿no? A qué cliente está asociado. Dice también una dirección zona, ¿no? Dirección. Lo vamos a manejar como dos datos, zona, y una lista de objetos, ¿no? Y objetos. Esto también por si es que alguno no lo sabe, en la parte de estructura de datos pues manejamos ya más orientado a objetos, ¿no? Entonces pues ustedes son libres de definir todos los objetos que gusten. Y acá, y bueno, no me refiero a esta palabra objetos, sino a clases, ¿no? Entonces, y acá también mucho hace de que estos datos pues estén en singular y que este esté en plural significa otra cosa, ¿no? Ya ustedes se darán cuenta de que cuando es en plural representa generalmente una colección, tal vez un arreglo, un array list, puede ser tal vez una lista, no sabemos, ¿no? Aquí nos dice lista, pero podemos interpretarlo de varias maneras. Luego nos dice, cada objeto debería tener un peso que defina la posibilidad de atención y en base a la suma de los, ok. Entonces de cada objeto, aquí lo voy a poner por separado, de cada objeto, lo que me interesa es su peso. Y de momento eso es lo único que me menciona. Ok, estoy separando las ideas. Después, ¿qué más? En base a la suma de los pesos, de los objetos, de los pedidos, se define el orden de atención de estos pedidos. Ok. Entonces, aquí hay algo muy importante que me menciona. Orden, ¿no? Están ordenados de acuerdo a ¿qué? A la suma de los pesos. Entonces, aquí otro dato. Pedidos ordenados por peso. Peso total le voy a poner, porque ahí dice suma de todos los pesos. Ok, entonces ese es un punto importante. Siguiente, los pedidos jamás pesan 100 puntos y lo mínimo que pesan es 10. Ok, bueno, esos son detalles. Las solicitudes se organizan de acuerdo al peso que tienen, es decir, de 10 al 19, de 20 al 29 y así sucesivamente. Cada vez que se atiende el pedido se debe a su vez registrar el pedido de acuerdo a la dirección del cliente. Al finalizar del día, la tienda saca un listado que tiene los pedidos organizados por dirección o zona, cosa que al día siguiente su personal de reparto se haga cargo de la entrega del conjunto de pedidos. Se sabe que el personal de reparto se divide el trabajo por zonas. Ok, entonces esa parte quizás es un poco complicada. Primero que nada tenemos que ordenarlos por el peso total. Segundo, los pedidos deben estar ordenados por zona. Entonces esto es lo complicado. Si se dan cuenta, hay dos criterios de orden, hay dos cosas que yo tengo que controlar. Esto de aquí siempre viene bien hacer un ejemplo, ¿no? Para que ustedes lo entiendan. Entonces, por decir, no me voy a inventar acá toda la lista de objetos, toda esta información. Voy a tener aquí, digamos, un pedido 1, cuyo peso, digamos, sea de 50, ¿no? 50 kilogramos su peso. ¿Qué objetos serán? Pues ni idea. Y le voy a poner que esto es un pedido para la zona de, yo qué sé, zona de Queruquero. Ok. De ahí voy a tener un pedido 2, que va a ser, yo qué sé, de 20 kilogramos, para la misma zona, ¿no? Zonas Queruquero. Voy a tener un pedido 3 que tenga, yo que sé, 10 kilogramos y que esto sea para la zona de Pacata, por decir, ¿no? Nunca he entendido eso de la diferencia de zona y barrio, así que me van a disculpar si es que pongo algo mal. Así que simplemente son nombres, yo creo que la mayoría entiende. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Primero, tenemos que tratar de considerar esto de acá. Pedidos ordenados por peso total. Para que un poquito me ayude esto con el ejemplo, aquí le voy a poner 30. Ok. Luego,
tengo que preocuparme de que estén ordenados por zona. Eso ya también es el problema por el cual nosotros estamos confundidos, por así decirlo. Entonces, no sé si alguien estaba comentando algo. Para que sea más simple podemos ordenar por zonas. Ya, exacto. Si no, no es lo de menos, ¿no? A fin de cuentas van a tener la misma zona. Listo, no hay problema. Entonces, quizás lo que su compañero quería decir es, tal vez es mejor ordenar primero por zonas. Puede ser. Entonces yo me preocuparé primero de que tal vez en un grupo, digamos, grupo de Queru, ¿no? De esa zona, estén todos los pedidos que corresponden a ese lugar. Entonces aquí sería como que pedido 1 y el pedido 2. Listo. Y luego tengo otro grupo que sería el de la zona de Pacata. Listo. Y este vendría a ser el pedido 3. Pedido 3. Ok, entonces ya están ordenados, digamos, ya están separados de acuerdo a la zona, ¿no? Aquí esto sería para la zona de Queruquero y esto para la zona de Pacata. Pero ¿cuál sería el segundo punto? Que yo tengo que también ordenarlos por peso total. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles con esto? De que al tener dos factores de orden, sí o sí tengo que tomar uno primero. Entonces acá, si ya están ordenados, ya están, digamos, agrupados por zona, yo me tengo que preocupar por cuál tiene menor peso. Entonces, el que tiene menor peso, pues es el que es pedido 2, y el que tiene mayor peso es pedido 1. Ok, ya están ordenados. A ver, admitimos. Y acá, pues como solo hay un pedido, pues no pasa nada, ¿no? ¿Qué sucedería? Aquí primero voy a poner que nosotros hemos ordenado primero por zona y luego por peso, ¿no? Ese ha sido nuestro factor. Primero zona, luego peso. Ok. ¿Qué sucedería si es que yo por el contrario trato de ordenar primero por peso y luego por zona? Listo. Entonces, ¿qué va a suceder? Los pedidos se van a ordenar de acuerdo a su peso. Entonces aquí sería como que pedido 2, porque tiene 20 kilogramos, es el más liviano. Luego pedido 3 y pedido 1. Ok, ya están ordenados por peso. Pero para ordenar por zona, si ustedes se dan cuenta, ya no tengo esta idea, ¿no? De que están separados por grupos. Ahorita están como que separados por su peso, ¿no? Y ninguno de ellos coincide. Entonces, para separarlo por zona, pues voy a terminar teniendo tres grupos. Bueno, voy a tener dos grupos distintos. Y me va un poquito desordenar, ¿no? Lo que vendría a ser el contenido. Lo voy a poner aquí abajo, pero mejor lo pongo aquí a la misma altura. Entonces el pedido 2 viene a estar en Queruquero, pues ese que se quede. Pedido 2. Luego el, ¿qué se llama este? ¿Dónde está? Pedido 1. Pedido 1 vendría a estar aquí. Pedido 1. Y el pedido 3. Pedido 3 vendría a estar al final. Ok. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Si bien esto es como que el resultado ideal, ponerlo en práctica siempre es un poco más complicado. Aquí es como que lo separo en grupos, ok, y me preocupo de ordenar cada grupo. Aquí todos siguen el mismo bollo, porque no sería muy extraño que coincidan en peso, no siempre puedo tener esa misma noción. Y realizar el segundo ordenamiento es el que nos va a complicar. Ok, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar, aquí ya directamente pues vamos a entrar a la solución, no vamos a tratar de razonar tanto porque nos va a quitar tiempo. Vamos a tratar de usar la interface comparable. Esto no me acuerdo si se los mencioné, creo que sí, la verdad no me acuerdo muy bien porque ya fue como hace 2-3 semanas. ¿Qué es lo que hace esta interface comparable? Pues básicamente
compara, ¿no? Aquí lo que nosotros necesitamos es ordenar, pero ¿cómo rayos los vamos a ordenar? Sí o sí los necesito comparar. Entonces, esta interface comparable te obliga a definir un método llamado compareTo. compareTo. ¿Y qué es lo que hace este compareTo? Pues aquí tú decides cómo vas a comparar dos objetos, que me trabo. Entonces aquí vas a definir qué vas a hacer si es que tienes un pedido cuyo peso sea de 10 y el otro cuyo peso sea de 15. ¿Qué respuesta tienes que dar? ¿O qué pasa si ambos tienen el mismo peso pero son de distintas zonas? ¿Qué vas a hacer? ¿O qué pasa si son de la misma zona pero de distintos pesos? Entonces, ¿qué vas a hacer? Aquí necesitamos definir eso. Y esto de acá devuelve una respuesta entera. ¿Y por qué entera? Porque nosotros tenemos que definir la situación para tres posibles casos, ¿no? De que se tenga esto de acá, por si acaso, es como que decir A comparado con B, ¿no? Entonces aquí tendría que ser el caso en el que A va antes que B. Antes que B. Ese sería el primer caso, ¿no? En este orden, sí o sí en este orden sería así. Luego, el caso en el que A es igual que B. Ese es el segundo caso. Y el tercer caso es de que A va después que B. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, yo tengo que establecer pues el orden que quiero, ¿no? Y el orden que quiero está de acuerdo a dos datos, ¿no? El peso total y la zona, ¿no? De ahí yo me preocuparé cuál comparo primero, cuál hago después, pues no hay problema. La idea de esto es que nosotros sepamos responder a estas tres preguntas. Para responder a la primera, sí o sí tiene que ser un valor negativo, de signo negativo. Para responder a la segunda, sí o sí tiene que ser un valor 0. Y para la tercera, sí o sí tiene que ser un valor positivo. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? No vamos a entrar mucho en detalle de eso, que yo me acuerdo si les expliqué, pero lo que necesitan saber ahorita es que devuelve una respuesta entera. Yo hago una comparación, quién sabe cómo, y de acuerdo a eso voy a dar una respuesta que sea un número negativo, que sea el 0 o que sea un número positivo. Y eso va a significar estas cosas, ¿no? Cada uno de ellos tiene este significado. Ahora, ¿qué más? Creo que esa sería parte de la solución. Y ahora, una vez de que yo ya entiendo de que se tienen que ordenar, de que yo tengo que utilizar comparable y que tengo que, pues, tengo que hacer esta tarea que es registrar solicitudes y luego manejar pedidos y los objetos que me están pidiendo, yo tengo que definir qué estructura de datos se acomoda más a mi problema, ¿no? Entonces acá, la estructura. Como ya les he dicho, pues creo que todo se llega a resolver con listas, ¿no? Todo. Así que listas no tiene chiste que pongan acá, ¿no? No tiene mucho chiste. Pero justo hoy les estaba mencionando acá, entre todas estas estructuras, que la cola de prioridad pues, y este set son dos de las estructuras más potentes que hay. ¿Qué tienen que hacer? En la cola de prioridad, si ustedes se fijan, aquí abrir editor, lo que nosotros necesitamos, bueno, para que funcione la cola de prioridad es un tipo cualquiera, ¿no? Cualquiera, entre comillas. Esto nosotros ya lo hemos visto. T es genérico. Significa que cualquier cosa puede entrar ahí. Pero lo que no hemos visto, al menos no conmigo, tal vez con la listen let y sí, es esta segunda parte. ¿Qué significa extends comparable? Aquí ustedes ya pueden ver que está esa palabrita que les he mencionado, la interface comparable, pero ¿por qué lo hemos colocado acá? Pues básicamente lo que se quiere con las estructuras, cuando nosotros por ejemplo colocábamos, a ver acá, cuando nosotros colocábamos, lo voy a poner de azul porque creo que es más bonito, lista de simple enlace T, esto para nosotros significaba
prácticamente object, ¿no? Cualquier cosa, cualquier objeto puede entrar a esta lista. Ojo, tienes que definirlo tú y de acuerdo a eso pues todos tienen que ser iguales. Pero aquí era sin restricción, es decir, cualquier cosa podía guardar en una lista. Y creo que esa también es una de las ventajas que tiene y que pues a todos les gusta utilizar por eso. Que yo puedo tener una lista de persona, una lista de auto, una lista de enteros, una lista de strings y va a seguir funcionando. ¿Qué es lo que sucede con la cola de prioridad? Cola de prioridad. Prioridad. ¿Qué decía T extends comparable? Y aquí comparable T. Y ahí cierro. Entonces, ¿qué sucedía? Prioridad. ¿Qué sucedía con esto? Si bien aquí dice puedo recibir cualquier objeto tiene que cumplir con esta condición, ¿no? Es decir, no es como que aceptemos cualquiera. Tiene que ser cualquiera con ciertas habilidades. Entre ellas compararse. ¿Por qué? Porque yo les decía, la cola de prioridad es una estructura muy buena porque siempre nos lo ordena las cosas. Siempre. ¿Y cómo va a ordenar las cosas si es que el objeto ni siquiera sabe cómo compararse? Entonces ahí empieza a tomar sentido. Esto de acá ustedes lo pueden tomar como en el tema de conjuntos, que digamos todo el universo de Java viene a ser object, ¿no? Object. Que vendría a ser equivalente a decir T, prácticamente, ¿no? Todos los objetos pueden entrar acá. Ah, pero ¿qué sucede en este otro caso? Aquí tenemos todo el universo, por así decir, de clases de Java, todas las existentes y por existir. Todas ellas podrían considerarse objects, ¿no? Porque ya les he mencionado, todas heredan de esta clase. Pero ¿qué pasa? Al ser esto equivalente a un disque T, yo encima le tengo que poner una restricción, es decir, yo no quiero cualquier objeto, yo quiero que sean objetos comparables. Entonces eso es un subconjunto. Esto de aquí sería T extends comparable. Entonces aquí adentro, si bien están muchos objetos, son objetos que tienen la habilidad de poder compararse, es decir, que la cola de prioridad va a poder ordenarlos. Entonces a nosotros nos interesa solo ese. Ok, y ahí ya estaba dando un poquito la respuesta, pues por lo que necesitamos en realidad es una cola de prioridad. Cola de prioridad. Esa sería la respuesta. Ahora, si ustedes recuerdan, el inciso B lo que nos pedía es identificar qué elementos son los que voy a guardar en mi estructura. Elementos. Aquí ya tengo mi estructura. Mi estructura va a guardar algún elemento, algún dato. ¿Qué tipo de dato va a ser ese? Entonces, a mí lo que me interesa es que mi cola de prioridad pues guarde los registros y que automáticamente queden ordenados de acuerdo a estas condiciones. Entonces lo que va a guardar los elementos que van a estar en su interior van a ser los pedidos. Pedido, ¿no? Va a tener pedidos. Ok, y esas serían las respuestas a las preguntas 1 y 2, ¿no? Al inciso A y B, mejor dicho. Ahora, pues, ¿qué pasa con el inciso C? Con el inciso C ya tenemos que implementar. Entonces vengo acá a abrir. Ok, me vengo acá. Si ustedes tienen que resolver algún ejercicio, no necesariamente tienen que hacerlo en la misma clase, ¿no? Salvo les pidan a ustedes, añada un método a tal estructura para que haga tal cosa. Entonces ahí sí tiene que ir en la estructura. De lo contrario, tendría que ir en un lugar aparte. Ok. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos acá? Lo bueno de haber analizado el ejercicio es que nosotros ya sabemos qué necesitamos. Aquí es registrar las solicitudes. Esto podría decirse que es como que la empresa, ¿no? Empresa. Los pedidos tienen ciertas cosas, entre ellos objetos, y los objetos tienen peso, ¿no? Entonces son 3 clases. Nueva clase, esta de acá va a ser la empresa, así yo le voy a llamar. Ojo aquí también, cada uno lo puede resolver de la manera que guste. Tal vez uno lo puede resolver en una clase, no hay problema. Tal vez otro lo puede resolver en 10 clases, tampoco hay problema. Ahí está, pedido.
Esta simplemente sería una sugerencia de cómo pueden solucionar. Empresa, pedido y objeto. Ok. Ahora, de la empresa, bueno, de la empresa lo voy a dejar al final. Del pedido. Otra de las ventajas de haber analizado el problema es que yo ya sé qué cosas tiene cada clase, ¿no? Entre ellas acá el pedido. Yo sé que va a tener un cliente. Y aquí me estoy olvidando, private. Va a tener un private string dirección, private string zona. Y aquí va a tener los objetos. Esto depende de cada uno de ustedes cómo quiera hacerlo. Yo no me voy a complicar tanto, así que voy a decir que son un arreglo. Si alguno de ustedes quiere hacerlo con una lista de simple enlace, pues no hay problema. Ahora, public pedido. Aquí yo tampoco me voy a complicar tanto. Voy a decir string cliente, string dirección, string zona y que me manden los objetos. Objetos. Listo. Entonces estoy pidiendo que me manden toda la información y simplemente lo que hago es guardarlo. Aquí también mucho entra en juego el enfoque que nosotros le demos. El objetivo de este ejercicio es registrar solicitudes de pedidos, ¿no? El pedido como tal, desde mi punto de vista, ya existe, ¿no? No dice que nosotros tengamos que ayudar, como que registrar los objetos para cada pedido, no dice que esto sea como que un carrito de compras donde yo puedo añadir, sacar, quitar, eliminar, no sé. No nos dice nada de eso. Entonces no se compliquen, traten de hacerlo de la forma más fácil y resolver lo principal, que en este caso es registrar las solicitudes. Entonces acá tenemos el cliente, la dirección, tenemos la zona, y tenemos los objetos. Ahora, si alguno se pregunta por qué he puesto this, es porque aquí pues estoy utilizando los mismos nombres, ¿no? El atributo cliente tiene el mismo nombre que el parámetro cliente, es decir, son dos cosas distintas. ¿Cómo puedo hacer para que Java identifique cuál es cuál? Al poner this punto me refiero específicamente a los atributos. Al dejar solo cliente me refiero solo al parámetro. Entonces ahí está la diferencia. Ok. Luego, una vez de que ya tengo el pedido, pues vendré acá al objeto. Aquí está. Y vengo acá. Y del objeto lo único que tengo es el peso. Ay, caray. Entonces private int peso. Public objeto. Y aquí voy a tener el peso. This peso va a ser igual peso. Ok. Y voy a tener un método get peso que me retorne ese dato, ¿no? Simplemente necesito eso. Ahora, una vez de que ya tengo construido el pedido y el objeto, ¿qué es lo que necesito? Necesito preocuparme de esto de acá, ordenarlos por peso y ordenarlos por zona. Entonces aquí, primero que nada, me dice el peso total. Entonces yo no tengo el peso total del pedido, pero sí puedo calcularlo. Entonces a ver si esto me deja. Si esto carga, ahí está, por favor. Ok, entonces aquí yo puedo tener un atributo. Esto también lo pueden hacer como ustedes quieran. Pueden tener un método que lo haga. Y es como que estar llamando al método todo el tiempo. Pero para mí es como que un poquito más cómodo tener un atributo que sea peso total. ¿Por qué? Porque como estoy recibiendo los objetos en un arreglo, este arreglo no va a cambiar. No va a cambiar con el paso del tiempo. Entonces, el peso total se va a mantener, ¿no? Entonces, peso total va a ser igual 0. Y lo que voy a hacer es un for. Para cada objeto o que esté dentro de este arreglo, ahí está, estoy utilizando un for each. Esto también ustedes lo pueden hacer con el for int i igual a 0, no hay problema. La cosa es que de alguna manera
revisen todos los objetos y lo único que hagan es acumularlos. Entonces el peso total más igual de este objeto, y para eso también era importante el getPeso, ¿no? Ahí está. Ok, y como ven, ahí se establece la relación. ¿Qué voy a hacer acá? Me voy a crear acá un arreglo de objetos, objeto O, que va a ser igual a new objeto de, digamos, 15, de peso 15, y new objeto de, digamos, 10, ¿no? A ver, punto y coma, ahí está. Entonces me lo voy a traer aquí, o le voy a llamar, y me voy a crear un pedido. Entonces el pedido, ¿qué necesito acá? El cliente, digamos yo, Juan Pablo. Mi dirección, digamos, voy a vivir en la avenida Oquendo, por así decir. Zona, Las Cuadras. Objeto, y le mando acá el arreglo que he creado, O, ¿no? Aquí, como ven, estoy poniendo simplemente el nombre de la variable, no está entre comillas. Ahí está. Entonces, como ven acá, en mi, digamos, pedido, tengo dos objetos, uno de peso 15 y otro de peso 10. ¿Cuánto tendría que ser el peso total? 25. Entonces, como ven, está funcionando. Ha logrado calcular el peso total. ¿Qué es lo siguiente? Acá, la empresa debería tener pues su lista de pedidos, así, lista entre comillas, porque no va a ser una lista. Nosotros sabemos de que esos datos, que son todos los pedidos, tienen que estar ordenados constantemente. Entonces acá sería una cola de prioridad. ¿De qué? De pedidos. Que van a ser los pedidos. Public empresa. Aquí está. Entonces digamos que la empresa, en el momento de, digamos, nacer o de abrir, la empresa no tiene ningún pedido. Entonces los pedidos va a ser una nueva cola de prioridad. Es decir, no hay nada, ¿no? Está todo en blanco, todos los registros. Y de acá necesito tener un public void, registrar un pedido, P. Eso es lo que necesito. Ok, como ven acá ya me empieza a botar errores. Aquí primero al lado derecho, si ustedes se dan cuenta, ha generado la relación. La empresa necesita pedidos o utiliza pedidos, ¿no? Eso se debe a este método. ¿Por qué? Porque si yo quiero registrar algo, pues necesito que ese registro sea con un pedido. ¿Qué va a suceder acá? La cola de prioridad, si ustedes se fijan, dice no puedo encontrar el símbolo cola o clase cola de prioridad. Lo que necesitamos nosotros, y esa es la idea por la cual la Listen-Leti siempre utiliza paquetes, no es simplemente porque quede bonito, sino para que estén ordenados y que puedas utilizarlo vos donde tú quieras, ¿no? Para que ustedes puedan utilizarlo donde quieran. ¿Cómo puedo utilizarlo donde yo quiera? Tal vez esa es la nueva pregunta. A través de un import. Cuando ustedes, por ejemplo, utilizan ArrayList, siempre ponen import java util ArrayList o asterisco, ¿no? para que lo importe todo. Entonces eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer. En este caso, yo tengo que ir colocando la carpeta o el paquete, el nombre del paquete, donde está mi cola de prioridad. En este caso sería edl, estructuras de datos lineal, punto, ¿qué cosa quiero recuperar de ese paquete? La cola de prioridad. Punto y coma. Y aquí me dice que no existe. Creo que es porque tengo que poner ed.edl. Ahí está. Ahora sí me compila. Entonces habría que ponerle la ruta completa, porque aquí estoy en el paquete ed. Entonces, de donde estoy, tengo que entrar acá a esta carpeta y de ahí recupero la clase. Ahora, ¿qué error me está mostrando? ¿Recuerdan ustedes lo que les decía, no? La cola de prioridad solo puede trabajar con aquellas clases, que sepan compararse de alguna manera, ¿no? O sea, la cola de prioridad no va a hacer el trabajo por nosotros. Lo que necesita es de que cada clase ya sepa compararse y de acuerdo a eso la cola de prioridad ya puede ordenarlos, ¿no? Es decir, le tenemos que facilitar un poco el trabajo.
Y acá lo que me riñe es, oye, pero esta clase pedido no sabe compararse. Ok, entonces lo que tengo que hacer es venir acá y le digo implement comparable. ¿Y comparable de qué? Es decir, ¿contra quién me quiero comparar? Pues contra otro pedido. Eso es lo que tenemos que colocar. Si compilo, ahora este de acá me va a botar error y me dice, oye, tú no tienes ese método llamado compareTo. Si recuerdan, es lo que les mencionaba, la interface comparable. Sí o sí necesita trabajar con ese método. Ese es el que va a definir qué es lo que necesitamos hacer para poner el orden. Entonces, public int compareTo. ¿Y contra quién me quiero comparar? Contra otro pedido. Pedido otro. Ahí está. Y de momento le voy a decir return 0, es decir, todos son iguales. Ok, entonces como ven, ahí esto me compila, esto de acá ya me compila, todo bien, todo perfecto. Ahora, ¿de qué va a funcionar? Pues no va a funcionar. Y para ello, me voy a venir acá y les voy a mostrar cómo es que funciona esto de aquí. La cola de prioridad le voy a decir en este caso que sea de integer, ¿no? Integer. Por si es que alguno no lo sabe, integer sería para los números enteros, es su clase envolvente. Entonces acá, fíjense, inspeccionar. Me dice que de la cola de prioridad, pues su primer nodo es nulo, es decir, no ha guardado nada. Pero si yo inserto en colar el 5, por decir, aquí está, me dice que ya tiene un dato. Ese dato es el 5, ¿no? Entonces está perfecto. Pero después del día no hay nada. Entonces hasta ahí es como que parece una lista, parece una cola, ¿no? Está cumpliendo la misma función que esas dos estructuras. ¿Qué pasa si pongo en colar el 8? Entonces ahorita tendría el 5 y el 8 en la estructura. ¿En qué orden? Pues ni idea. Si me vengo acá, me fijo el primer nodo, me dice 5, ¿no? Entonces el 5 es el primer nodo. Voy al siguiente nodo, como ven es el último, y aquí me dice 8. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿qué chiste tiene hasta ahí tener una cola de prioridad si estoy logrando lo mismo que hace una cola, ¿no? Porque si a la cola le añado el 5, pues el 5 va a ser el primer dato. Si a la cola le añado el 8, pues el 8 va a ser el último dato. Lo mismo sucedería con la lista. A la lista si le añado el 5, pues ese es el primer dato. Si le añado el 8, se va al final, pues es el último dato. El chiste es cuando nosotros colocamos números, bueno, en este caso números, en colar, por decir el 1. El 1, si yo lo hago parte de mi lista, digo de mi cola de prioridad, sería el elemento más bajo, de valor más bajo. Entonces vean ustedes lo que ocurre. Aquí vengo, mi lista. El primer dato nosotros veíamos que era el 5, pero ahora no, ahora es el 1. El siguiente dato, aquí nosotros esperaríamos que sea el 5, correcto, y acá el 8. Entonces aquí tal vez uno diga, bueno, eso parece como que hackeado, ¿no? Porque has detectado que era un 1, entonces eso lo has puesto al principio, pero los demás siguen en el mismo lugar. Sí y no. Esto es coincidencia porque si yo coloco acá que quiero encolar el 7, por decir, el 7 automáticamente se va a ir a acomodar en su lugar dependiendo del orden de su valor. Aquí, por ejemplo, el 1 sigue intacto, sigue impoluto. Aquí sigue el 5 no se ha cambiado, pero si me fijo quién está después, que antes era el 8, ahora está el 7. Y acá está el 8, ¿no? Entonces, ¿cómo es que funciona todo esto? Si ustedes no lo sabían, integer, al ser una clase de Java, pues ya tiene esos métodos, ¿no? Integer, digamos, valor 1, que sea el 5. Integer, valor 2, que sea por decir el 1. Entonces, ¿qué pueden tener? ¿Cómo pueden hacer para ustedes obtener esa respuesta del compareTo? Al ser ser clases envolventes, ser clases diseñadas por Java, ya tienen esos métodos, entonces simplemente los utilizan. Valor 1, y aquí, compareTo contra el valor 2.
y la respuesta que obtengo es 1. Si ustedes recuerdan, ¿qué significa que yo tenga un número positivo como respuesta del compare to? Que el primer término va después del segundo. Es decir, en este caso B1 ¿cuánto vale? 5. B2 ¿cuánto vale? 1. Entonces tiene sentido, 5 va después de 1. Ahí está, ese sería el significado. ¿Qué pasa si lo pongo al revés? B2 compare to B1. Como ven, obtengo un resultado negativo. B1, que es el número 1, digo B2, perdón, que es el número 1, comparado contra el 5, pues el 1 va antes, entonces está bien la respuesta. ¿Qué pasaría si lo comparo contra sí mismo? Por decir B1 comparado contra B1. Sale 0, porque es lo mismo. Entonces, aquí esto lo voy a borrar. Esto es lo mismo podemos hacer con strings. String S1, que sea por decir, aquí voy a usar el nombre de las zonas para que ustedes ya se den cuenta. Digamos zona norte. String S2, que sea zona sur. Sur, por así decir. Y acá uno puede decir, con el tema de los enteros es como que bastante sencillo, porque tú sabes cuál va antes, cuál va después. Pero cuando nosotros hablamos de string, no es tan sencilla la cosa. Uno puede decir, bueno, pero es que aquí es norte, sur, yo sé que digamos norte va a ir antes, porque está por orden alfabético. Sí, pero ten en cuenta de que el string puede guardar muchas otras cosas, ¿no? Yo puedo tener un string S3 que sea, yo qué sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es un string válido. El string puede guardar letras, números, símbolos, pues todo lo que sea un carácter lo puede guardar. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Veamos. S1 compare to S2. Ahí estaría comparando, digamos, norte con sur. Y me dice menos 5. Recuerden lo que tenemos que interpretar. El signo, ¿no? Si es un símbolo negativo, digo, si es un número negativo, entonces significa que norte va antes que sur. Tiene sentido por el orden alfabético. Pero ¿qué pasa si lo comparo con el de abajo? S1 compare to S3. Obtengo un 29, es decir, norte va después de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces uno dice, pero ¿eso cómo funciona? O sea, qué extraño, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha calculado eso? Lo que necesitamos saber de momento es de que eso ya funciona. Si es que alguno lo quiere investigar, se lo dejo acá escrito. Para el tema de strings, el compare to, strings, el compare to trabaja con el código ASCII. Código ASCII. ASCII con doble I. Entonces, si alguno quiere investigar un poquito más a fondo, eso es lo que tendría que buscar. Pero bueno, ¿qué quiero mostrarles con esto? De que tanto strings como enteros ya los puedo comparar automáticamente. ¿Y para qué les he mostrado eso? Porque acá, si ustedes se dan cuenta, el peso total, ¿qué es? Un entero. ¿La zona qué es? Un string. Entonces nuestra respuesta ya está parcialmente solucionada. Yo no tengo que hacer mucho más. ¿Qué es lo difícil? De que se realicen las dos comparaciones. Entonces, acá, yo lo que necesito, a ver, int res, return res. Ok, lo que yo necesito es de alguna manera responder de forma numérica a esa pregunta. ¿Cómo lo hago? Primero yo tendría que preocuparme por cuál de los ¿qué se llaman estos? De los factores tengo que preguntar. Puedo preguntar primero por la zona y luego por el peso, o primero por el peso y luego por la zona, ¿no? Ustedes ya después pueden practicar para ver cuál es el resultado si lo hacen al revés, ¿no? Ahorita, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comparar primero por zonas, ¿no? Entonces, comparar zonas. Lo vamos a hacer por partes para que ustedes vayan viendo las respuestas. Entonces aquí int comparación zona. ¿A qué va a ser igual eso? ¿Y por qué es un entero?
porque aquí me voy a dedicar a comparar solo las zonas y después interpreto el valor. Entonces digo, this punto zona, es decir, ya les he mencionado, este this me ayuda a obtener el atributo. Lo estoy poniendo para un poquito hacer la diferencia. Entonces me estoy refiriendo al atributo. O sea, mi zona, que es un string, aquí control espacio, por si es que ustedes no me creen, compare tú, ahí está. Entonces mi zona, que es de tipo string, la quiero comparar contra otro string, ¿no? Porque tienen que ser del mismo tipo. Y ese otro string, ¿de dónde lo obtengo? Como ven aquí dice another string, ¿no? Que sería como que otro string. Ese otro string está aquí en el otro pedido. Entonces le digo, a este otro quiero obtener su zona. Con ese te tienes que comparar. Y aquí, bueno, para que esto vaya compilando le voy a poner 0. Listo. Entonces funciona. Ahora, una vez de que ya he obtenido ese resultado, pues yo tengo que separarlo por casos. ¿Qué pasa si la comparación de la zona ha dado exactamente 0? ¿Qué pasa si la comparación de la zona es mayor a 0? Es decir, un positivo. ¿Y qué pasaría si la comparación de la zona es menor a 0? Es decir, un número negativo. Esos son los tres casos posibles, ¿no? Ya les he mencionado. Entonces, yo aquí me tengo que preocupar de qué tendría que hacer en cada uno de ellos. Pensemos primero en estos de abajo. ¿Por qué? Porque son los más fáciles. Entonces, ¿qué pasaría si no coinciden en zona? La idea que nosotros tenemos es que de alguna manera logremos esto, ¿no? Que se agrupen primero por zonas, tal vez, y que si han coincidido en zonas, pues después se agrupen por pesos. Pero si no están agrupados, si no pertenecen, digamos, a la misma zona, por decir el pedido 2 con el pedido 3, entonces quizás a mí me gustaría de que cada zona esté ordenada por su orden alfabético, valga un poquito la redundancia ahí. Entonces acá, esto de aquí, lo voy a poner en comentario. Los pedidos no coinciden en zona, ¿no? Entonces no coinciden en zona. Si no han coincidido en zona, pues lo que yo tendría que hacer es que se ordenen por orden alfabético de acuerdo a su zona. Entonces aquí yo puedo decir, bueno, mi respuesta va a ser ese valor. Y aquí mi respuesta va a ser ese valor. Como ven, bueno, tenemos código duplicado, eso ya ustedes lo pueden arreglar después, no hay problema. El problema surge acá cuando coinciden en zonas. Entonces ahí es donde tiene que actuar la segunda comparación, la de los pesos. Entonces int comparación peso, que sea igual a mi peso total. Y aquí tendría que ejecutar compare tú. Pero si yo le pongo punto y trato de hacer control espacio, como ven me dice no hay completas, no matching completion. No, estaba tratando de traducirlo, pero no hay como que sugerencias que encajen, algo así podría ser, ¿no? Que coincidan. ¿Y eso a qué se debe? A que pues yo estoy utilizando int y el ejemplo que les mostré era con integer. ¿Cuál es la solución que podemos hacer? Podemos hacerlo manualmente, ¿no? Podemos hacerlo manualmente o en vez de usar int pongo integer. Esto de acá, si es que más de uno le preocupa, con integer puedo hacer lo mismo que podría haber hecho con un int, pero no al revés, ¿no? Con un integer no puedo hacer lo mismo que con un int, ¿no? Algo así. Entonces, si a ustedes les preocupa esta parte, pues va a compilar. Así que, una vez de que lo he cambiado a integer, ahora sí puedo utilizar métodos y entre ellos está el compare to. ¿Contra quién lo quiero comparar? Pues contra de ese otro pedido, pues su peso total. Punto y coma. Ok, entonces como ven hasta ahí estoy obteniendo el que se llama la segunda comparación
y nuevamente tendría que hacer las mismas tres preguntas. ¿Qué pasaría si la zona, si el peso ha dado un valor de 0? ¿Qué pasaría si la comparación del peso es negativa? ¿Qué pasaría si la comparación del peso es positiva? Entonces aquí, bueno, ya depende de cada uno, cómo lo quiera hacer, pero, como aquí nosotros no estamos tratando de identificar si es el mismo pedido dos veces, si está repetido, no, simplemente queremos detectar cuál va antes y cuál va después en nuestro registro, ¿no? Eso ustedes tienen que tratar de entender. Entonces, este método compare tú, pues me va a decir esa misma respuesta, cuál va antes, cuál va después, o si en realidad pues tienen el mismo valor, ¿no? Valor no significa que tengan los mismos datos, valor es otra cosa, que tengan el mismo valor y que pueden ir en la misma posición, por así decirlo, es decir, podrían ser similares. Entonces acá, si es que han coincidido en zona y si es que han coincidido en peso, significa que ambos tienen la misma prioridad, ¿no? Ambos tienen la misma prioridad. Por lo tanto, mi respuesta sería, bueno, no he podido detectar ninguna diferencia entre ambos, ¿no? Algo que lo haga como que a uno más especial que el otro. Entonces, desde mi punto de vista, los dos tienen la misma prioridad. Esa sería esta respuesta. ¿Qué sucedería acá? Acá significa de que, pues va en orden, ¿no? Va en orden. Aquí el peso, aquí estaría preguntando sobre mi comparado contra el otro pedido. Entonces, si ha dado un número negativo, significa que pues yo voy antes. Entonces mi respuesta puede ser -1. Puede ser. Y en ese otro caso, pues la respuesta sería 1. Quizás más de uno se esté dando cuenta de que estas preguntas no tienen mucho sentido, porque si es positivo, pues entonces ya no tendría que guardar aquí nada, sería directamente esta respuesta. Puede ser, pero de ahí se los dejo a ustedes para que intenten arreglarlo. Ok, con todo eso nosotros ya tendríamos la comparación. Y si se dan cuenta, y bueno, aquí les voy a poner un comentario más, esto sería la parte de comparar pesos. Si ustedes se dan cuenta, mi primer criterio de comparación siempre va a ser la zona. ¿Por qué la zona? Porque yo necesito que la lista final, por así decir, quede ordenada por zonas. Pero en cada zona, que serían como especies de grupos, quiero que cada subgrupo quede ordenado de acuerdo a sus pesos. Entonces, si es que han coincidido en la zona, es decir, ambas son iguales, ambas pertenecen a la misma zona, entonces me pongo a ordenarlas por su peso, ¿no? Eso es lo que tendría que hacer. Si es que han coincidido en peso, pues entonces significaría que ambas tienen la misma prioridad, son prácticamente al mismo nivel, entonces no se hace nada. Y si no, pues de acuerdo a esta respuesta se va a obtener cuál va antes, cuál va después. Esa sería un poquito la explicación. Ahora, por lo que hemos venido acá, para ver si funciona o no funciona. Entonces, aquí lo que voy a hacer es le voy a añadir un método toString, public string, toString. ¿Y qué voy a hacer acá? Pues simplemente voy a mostrar return peso total más un espacio, guión espacio, más la zona, ¿no? Que se muestre ahí. Sería como que peso total, esto le voy a poner, digamos acá, kilogramos, y a qué zona pertenece. Este toString va a ser para que nosotros lo podamos ver en pantalla, ¿no? Voy a hacer ahorita un test y lo vamos a ver en pantalla. Ok, luego, hasta ese punto, digamos, ya tendríamos técnicamente funcionando los pedidos. ¿Y qué es lo que habría que hacer acá? ¿Qué habría que hacer cada vez que registra un pedido? Lo que yo les había mencionado es la cola de prioridad necesita que este dato pues sepa ordenarse. Tú le entregas un dato que sepa ordenarse y la cola de prioridad hace el resto. Entonces acá el pedido ya sabe ordenarse, lo único que tendría que hacer es pedidos.encolar pues este pedido. Ahí está. Eso es lo único que tendría que hacer.
Y ahora aquí voy a tener un public. Sí, public void o public string mostrar lista. Aunque esto va a ser destructivo, pero bueno, es para fines educativos. String res, return res. Ok, entonces, como aquí en mi cola de prioridad ya están todos mis pedidos, lo que voy a hacer en ese método mostrar lista es que pues todos los pedidos se pasen a un string. El problema con la cola de prioridad es que no va a haber una forma de mantener los datos ahí adentro. Por eso decía de que va a ser destructivo, porque voy a perder los datos en mi cola. Pero bueno, es simplemente para que veamos el ejemplo. Aquí lo que tendría que hacer es decir, mientras mis pedidos punto vacía, es decir, mientras todavía tenga pedidos, mientras mi cola de prioridad no esté vacía, ¿no? False, mientras eso siga siendo false, ¿qué voy a hacer? Mi respuesta va a ser igual a pedidos.decolar. Al decolar voy a obtener un string, entonces digo, voy a tener un pedido, y de ese pedido lo que a mí me interesa es pues su string, ¿no? Tu string. Y le voy a concatenar un salto de línea para que quede bonito. Y aquí más igual. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vengo acá. Voy a crearme una clase test. Ya saben, esto es lo mejor que podemos hacer ahora. Porque si lo hacemos manualmente, pues aparte de tomarnos la vida, si nos equivocamos, pues valimos choripán. Vamos a tener que hacer todo de nuevo. Entonces, mejor hacer una clase test. Ok. Entonces, @test. Public void test1. Entonces aquí voy a tener una empresa que va a ser una nueva empresa. Luego voy a tener, aquí me voy a crear arreglos de los objetos. Objeto, digamos, o1, que sea, aquí también por si es que alguno no lo sabía, si es que alguno quiere crearse arreglos, simplemente con poner llavecitas, pues ya das la sensación de que es un arreglo, y aquí adentro tú pones todos los datos que quieras. Entonces aquí lo que yo voy a hacer, voy a crearme un nuevo objeto, y lo que necesita es el peso, digamos 15. Otro objeto que sea de 30. Y otro objeto que sea de 40, ¿no? O de 10. Entonces esto me lo voy a copiar. Voy a tener 3 pedidos. 2, 3. Entonces este que sea de 25. Esto que sea de 10. Y esto que sea de 40. Entonces, ¿cuánto voy a estar ahí? Voy a poner un nuevo objeto de 10 también. Ahí está. Aquí esto le voy a poner 10. Aquí esto le voy a poner 10. De aquí otro más y otro más. Ok, entonces para que se vea que son varios. Ya tengo mis objetos, entonces voy a tener pedidos, ¿no? Pedido P1, que sea un nuevo pedido. Lo que necesito acá, si no estoy mal, a ver, es el cliente. Entonces, digamos, esto va a ser para Pedro. Dirección que sea, digamos, la avenida Ayacucho. Ok. Y zona, le voy a poner zona central, así para no complicarnos tanto. Y le voy a decir que sus objetos son los de mi arreglo O1. Acá, estos de acá. Listo. Entonces, esto de aquí me lo copio, lo pego. P2, P3. Entonces, esto va a ser para Marta. Y esto va a ser para Juan, digamos. Ok, entonces este tercero le voy a decir Oquendo, avenida Oquendo. Esto va a ser zona Las Cuadras. Las Cuadras. Y esto va a ser avenida Heroínas, zona central. Y acá los objetos, esto sería O3 y acá O2.
¿no? Entonces ya están. Con eso ya crearía mis pedidos. Como ven, todo compila. Y lo que necesitaría ahora es añadirlos, ¿no? Entonces a esta mi empresa le voy a registrar el pedido 1. A esta mi empresa le voy a registrar el pedido 2. Y a esta mi empresa le voy a registrar el pedido 3. Listo. Una vez que ya termine todo esto, system.out.println e.mostrar lista. Ok, entonces veamos si de verdad lo ordeno. Vengo acá, ejecuto y ahí está. Entonces, como ven, bueno, quizás aquí no se ha notado tanto porque están como que ordenados por pesos. A ver, lo voy a cambiar. Lo bueno también esto de que estén aquí en un test es de que yo puedo arreglarlo súper rápido. Aquí, le voy a cambiar. Sí, que esté así. Ok, veamos cómo va. Ver, terminal, aquí está. Entonces, aquí si se fijan, no sé por qué pasó con esto. A ver, ¿qué estoy haciendo mal? P1, P2, P3, o 3, o 2, o 1. A ver, entonces el pedido 1 tiene 15, 45, 55, ¿no? Entonces esto tiene 55. Esto sería para este de acá, 55. Ah, ya creo que ya sé qué pasó. Pero bueno, esto de acá, 25, 35, 75, 85. Entonces, 85. Y este de acá tiene 50. ¿Ya? Creo que estaba bien la respuesta. Así que, a ver, esto sería zona central. Esto vale 50. Este va a venir después. Ok. Ok. Creo que el que necesito cambiar es este. Que este sea O1 y este sea O2. Entonces esto va a ser 55 y esto 85. Ok, entonces les explico. Simplemente era para que se vea el ejemplo. Y vemos acá test all. Ver terminal. Ok, entonces si se fijan acá, ahora sí se puede ver que son como por grupos. Es que hace rato ha dado la coincidencia de que esto ha quedado ordenado, lo de los pesos. Y no quería que ustedes piensen otra cosa. Entonces aquí si se fijan, esto de aquí es un grupo. Y esto de aquí sería el otro grupo. Como ven, el primer grupo, que es de la zona central, sus pesos están ordenados, ¿no? 50, 85. Pero el que es del otro grupo es totalmente aparte y él es como que empieza otra lista, ¿no? Otra sublista, por así decirlo. Y no le afecta mucho qué valor han tenido los otros. ¿Por qué? Porque a él solo le interesan los que estén en esta zona. Si por ejemplo acá añadiera otro que esté en la zona de las cuadras, esto que sea la avenida Oquendo, y que este sea, yo que sé, Carla. Y acá le voy a poner que este maneje O3. Entonces O3 tiene peso de 50. Y esto tiene que ser P4, ¿no? Un nuevo pedido. P4. Listo. Ok, entonces ahora tenemos 4 pedidos. Test all. Esto termina y no sé por qué no me abre la terminal automáticamente. Pero bueno, aquí como ven, cada grupo está ordenado de acuerdo a primero a su zona, ¿no? Esa sería la primera distinción. Y la segunda sería de acuerdo a su peso, ¿no? Y ya está. Entonces con eso ya tendríamos nosotros listo el ejercicio. Como ven, la parte difícil, por así decirlo, era esta, la del compare tú. Esto creo que se puede hacer en unas 4 líneas, creo, o 5, algo así. Así para que ustedes tengan el reto de poder reducirlo, de poder mejorarlo. Y digamos que también aquí muchos hacen como lo han pensado ustedes, ¿no?
Porque quizás uno se ha querido complicar muchísimo y ha dicho, bueno, pero es que a cada pedido le puedo añadir más objetos, ¿no? Entonces esto de acá debería ser tal vez una lista, tal vez en el momento en el que yo añado un objeto se tiene que actualizar al otro lado, ¿no? Son cosas muy complicadas. Traten ustedes de siempre concentrarse en el problema principal y de tratar de hacer lo más adecuado para ese problema. No traten de solucionar los problemas del mundo, simplemente céntrense en uno primero. ¿Ok? Esa sería un poquito la recomendación. Y acá, como ven, esta clase pues, es simplemente para guardar un entero, ¿no? Cada uno lo puede hacer de la manera que quiera. Y listo. Eso sería todo para este ejercicio. No sé si tienen alguna otra consulta o alguna parte del código que quizás no hayan entendido. ¿Qué dicen? Ah, uy, perdón. No escuché que habían saltado comentarios, perdón. Y gracias a Erwin por pasar el enlace de nuevo. En ese enlace ustedes pueden encontrar ahí todas las estructuras de datos que se suelen avanzar durante la materia. Hay varios métodos y ejercicios de exámenes pasados, así que el que guste lo puede ir revisando, no hay problema. ¿Ok? Creo que, creo que no hay dudas, ¿no? Entonces, creo que eso sería todo, jóvenes, señoritas. Eh, yo creo que, bueno, no sé, me he olvidado avisar. Con el otro grupo tal vez no llegue a pasar toda la hora completa. Quizás solo esté hasta eso de la 1:15, 1:30. Así que, si es que alguno se quiere quedar, pues voy a avanzar, yo creo, en la siguiente clase, el ejercicio 10. Lo voy a analizar. Y Y bueno, aquí me he olvidado ver este punto. Escribe Elo los métodos necesarios para poder encontrar la lista que permita planificar las entregas. Ok, bueno, eso queda solucionado si es que utilizamos una lista de prioridad, ¿no? Así que aquí ya tienen, ya hemos dado respuesta a este punto, sin querer. Pero bueno, si es que alguno quiere, lo explica igualmente. Bueno, jóvenes, eso sería todo por nuestra clase de este turno. Yo creo que con los que quieran se pueden quedar un rato más. Voy a pasar a las 12:45, yo creo, con los que quieran conectarse o los que se quieran quedar. Voy a avanzar el ejercicio 10. De momento eso sería todo. Los que gusten retirarse no hay problema. Nos veríamos la siguiente semana. Chao, chao.